Vamos a crear artificialmente una roca sefítica usando cantos de río. En concreto estos son del río Gállego. Los metemos en esta urna de cristal, más que nada para que podamos ver lo que sucede. Y como resultado vamos apreciando que una roca compuesta por cantos de gran tamaño como es esta, va a tener dos componentes texturales por su forma. Uno son el conjunto de cantos, que vamos a llamar esqueleto, más que nada porque soportan el peso de la roca, ¿veis? Al hacer una presión, todo el peso que ejerzo se está repartiendo a través de los puntos de contacto entre los cantos del esqueleto, que se llama así por esa función mecánica que cumple. ¿Os habéis fijado qué cantidad de metros de conglomerado? Eso debe pesar un montón. ¿Y cómo aguanta la roca tanto peso? Pues gracias a su esqueleto. El esqueleto son los cantos mayores de 2 milímetros, que actúan como una cofradía de Semana Santa. Se reparten el peso del paso entre todos. Visto de cerca, podemos ver que además hay una red de huecos que se llama espacio intergranular y que podríamos medir experimentalmente añadiendo agua con la jarra, hasta enrasar la parte alta de la pecera y posteriormente determinar el volumen añadido por un método de pesado o cubicación. No vamos a hacer esto ahora, porque no vamos a hacer experimentos. Sí nos interesa definir que esa relación entre esqueleto y espacio vacío o espacio intergranular se llama empaquetamiento y normalmente se expresa dando el porcentaje de esqueleto. Ahora veremos además que el caso más frecuente es de un 60% de esqueleto y un 40% de vacío o espacio intergranular. Vamos a considerar ahora el problema de la cantidad de esqueleto frente a espacio intergranular. En primer lugar, comentaros que el porcentaje de esqueleto-espacio intergranular en la arena es el mismo que aquí en las canicas o aquí en los cantos del río. Es decir, el tamaño de clasto no es relevante en el problema. Sí que es mucho más relevante el que la sedimentación se haya producido bajo lámina de agua o en seco, en el aire. Así, la arena depositada en seco, en condiciones de sedimentación eólica, tendrá un 52% de esqueleto y un 48% de espacio intergranular, mientras que bajo lámina de agua tendrá un 60% de esqueleto y un 40% de espacio intergranular. Obviamente, en el caso de los cantos, no procede la sedimentación eólica porque el aire no tiene fuerza para mover granos de estas dimensiones. El segundo factor relevante es la forma y redondez de los clastos, de forma que los más redondeados son los que se empaquetan más en el momento de la sedimentación, y a medida que van teniendo formas más irregulares, tienen menos esqueleto y más espacio intergranular. Este, muy anguloso, este conjunto de clastos angulosos sería en el que en el momento de la sedimentación tendría menos esqueleto, menos porcentaje de esqueleto y más de espacio intergranular. Finalmente, el tercer factor que influye y que es relevante es la presión de confinamiento, que aumenta al ir enterrándose la roca y por lo tanto aumentará el porcentaje de esqueleto y disminuirá el de espacio intergranular a medida que el enterramiento haya sido mayor. Vamos a reproducir ahora cómo se produce el empaquetamiento, el incremento del empaquetamiento con el enterramiento. Lo haremos generando una especie de pequeños microsismos que hacen un efecto parecido al incremento de presión en este tarro lleno de arena. ¿Por qué lo hacemos en el tarro de arena y no en las bañeras que teníamos con cantos de río?
Pues sencillamente porque aquí tenemos millones de granos y como el efecto es de pequeños giros, va a ser mucho más evidente que en la bañera de cantos. Los golpecitos simulan microsismos y veis, el tarro de arena estaba prácticamente hasta arriba relleno de arena, y después de estos microsismos vamos a ver que desciende aproximadamente por debajo de las muestras de la rosca. Bueno, esta tabla muestra los 6 tipos posibles de ordenamiento de esferas. En el volumen de grano te indica el porcentaje de empaquetamiento, y en el de volumen de poro lo que te indica es el porcentaje de espacio intergranular. La estabilidad dice o informa sobre la facilidad de moverse y evolucionar hacia un sistema más empaquetado. Y el número de contactos por grano es interesante porque es una forma sencilla de ver el empaquetamiento, pero no la usaremos porque en casos reales es muy complicada de utilizar. En este esquema de Griffith podemos ver cómo evolucionan los contactos entre los clastos a medida que aumenta el empaquetamiento. Si sois un poco perspicaces os daréis cuenta que en cuanto empiezan a pasar de puntuales a largos, el concepto de número de contactos para caracterizar el empaquetamiento pierde su sentido. Al aumentar el empaquetamiento, los contactos siempre se hacen largos y acaba considerándose que todos los granos se han fijado o están inmóviles respecto a los demás. Como podéis apreciar, hemos colocado un cuadro resumen con todos los casos que hemos analizado. En el superior podéis ver cómo he incluido el sistema de empaquetamiento y también los datos numéricos exactos. Luego en los otros 3 ya no incluimos datos numéricos exactos porque hay una cierta variabilidad, indicamos únicamente si sube o baja el empaquetamiento en relación a estos primeros. Y el caso cuarto tiene un poco de trampa porque no hemos hablado de él. Sin embargo, en el cuadro síntesis os lo he colocado para que estén todos los casos posibles. No hemos hablado de él porque primero hay que revisar y definir el concepto de matriz.